Buenas, 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 colegas, ¿cómo estás? Hoy te traemos el S&P 500 desde el año 1930 hasta la actualidad. ¿Qué está pasando con el S&P 500? ¿Qué ha pasado en su pasado? ¿Y qué pasará en su futuro? ¿Qué es lo que viene? Y para eso nos vamos a subir en el DeLorean de Martin para volver al pasado o volver al futuro. No, volver al pasado y mirar qué pasó en el año 1930 hasta la actualidad. ¡Vámonos, Martin! ¡Hay que volver al futuro! Martín Espinosa y Gustavo Celo forman el dúo del trading. Buenas, buenas, colegas, ¿cómo estamos? Aquí en un nuevo vídeo y aquí con el genio Martín. ¿Cómo estás, Martín? Hola Gustavo, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo has pasado? Muy contento de estar una vez más aquí con ustedes compartiendo un poquito de información respecto a los mercados financieros. Muy bien, colegas, hoy traemos algo especial. Vamos a hablar del S&P 500, su historia y qué está haciendo el S&P 500. La verdad que el S&P 500 es de historia mundial, es un activo que todo el mundo lo sigue, tiene muchísima historia desde la década de 1920, entonces es un activo que tenemos que seguirlo todo el tiempo y ver cuáles son sus movimientos actuales y futuros. Me parece muy interesante, Martín. ¿Por qué no nos vamos directamente al análisis y entramos en materia? Bueno, Gustavo, mira, fíjate en esta gráfica. Desde 1920 hasta hasta el 2020, 100 años de gráfica, Gustavo. Tremendamente alcista. Vamos a trazar una línea de tendencia. Fíjate la tendencia que ha tomado este activo, pero hay zonas en donde se ha visto el precio reducido. Déjame mostrarte. Esta es la primera crisis económica. Esto fue desde el año 1927, que prácticamente duró 10 años esta recesión, que comenzó con una crisis bursátil en 1929 aproximadamente. En esta época, acuérdate, era una época muy especulativa. La bolsa de los Estados Unidos era muy especulativa. El precio del S&P 500 se redujo en un 86% aproximadamente, Gustavo. ¿Puedes imaginar este descenso? 86%. Tremendo. Pero todo el mundo habla de que podemos entrar en una recepción ahora muy parecida a esta que ha hecho en 1932. ¿Tú crees que puede llegar a ser algo así o ya no estamos en ese tiempo? Yo creo que no estamos en unas condiciones similares. Que en 1930 se generó una burbuja especulativa sumamente grande. Acuérdate que en esta subida que vemos aquí en el S&P 500, esta subida previo a la crisis, fue una época en donde los Estados Unidos fueron proveedores mundiales. Acuérdate que en la Primera Guerra Mundial, Europa se encontraba en guerra. Entonces los Estados Unidos estuvieron en una posición en la que proveedores mundiales, especialmente de productos agrícolas. Entonces se generó una burbuja especulativa sumamente grande. Era muchísimo más rentable invertir tus ahorros en la bolsa que invertirlas en cualquier negocio. Inclusive la gente se endeudaba, pagaba sus créditos con el rendimiento que generaba la bolsa. Wow. Entonces fue una burbuja especulativa sumamente grande la que se generó aquí, que no es similar a la que tenemos ahora. Ya vamos a ver más adelante, no tiene las condiciones iguales, ni siquiera mínimas a lo que se parece esta situación. Y esto desencadenó como una torre de naipes que se fue cayendo, que prácticamente
el momento que una persona, un grupo económico vendió sus acciones, entonces fue una cadena uno tras otro que generó esta caída, una caída impresionante de la bolsa de casi un 85-90%. Posterior a ello, tenemos una zona también de recesión en donde ya entra la Segunda Guerra Mundial, Gustavo. Mira, sí. Fíjate, en esta zona está la Segunda Guerra Mundial y la economía prácticamente se complica, ¿no? Se complica. Entonces, esta área, que es una recesión económica muy grande, que duró desde 1930 aproximadamente, hasta la última caída en 1942, a finales de 1942, tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la guerra, con la especulación. Pero no solamente ha habido estas crisis en todo este tiempo. Posteriormente tenemos otra crisis que está más o menos en la década de los años, finales de los años 60 y inicios de los años 70. En esta crisis económica, el S&P 500 se reduce un 50% aproximadamente, 48% para ser exacto, que es muy considerable. No tanto comparable con la primera crisis, pero muy importante. En esta zona, o en estos años, perdón, lo que predominó fue la crisis del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió, Gustavo, en esta época? Sucedió que los países árabes restringieron el uso de petróleo a los países que estaban apoyando a Israel. Entonces, eso generó que los Estados Unidos entren en una recesión por los altos costos de esta materia prima. Y acuérdate también, Gustavo, que en esta época la historia nos dice que están la época de la Guerra Fría, estuvo la crisis que tuvieron los Estados Unidos con Cuba. Entonces, todo esto generó una lentitud en la economía. Y finalmente tenemos esta tercera crisis, que ya comienza en el año 99, desde el año 99, casi 2000, y que concluye en el año 2009. Entonces, el primero es una crisis que se generó a través de una especulación tecnológica. Esta subida que vemos aquí, Gustavo, previo a la crisis, es cuando todas las compañías de Internet generaron productos y servicios. Y esto, lógicamente, atrajo a muchísimos inversores. Acuérdate, ahí había, inclusive Amazon, nace en esta época de bonanza y llega a un punto en donde se generó una burbuja tecnológica y se desencadena algo similar a lo de 1921, pero en el ámbito tecnológico. En esta época del año 2000, prácticamente ya la gente no pudo reaccionar frente a tantos precios tan altos de la tecnología. Realmente no costaba tanto, el precio de las tecnológicas no era tan alto como para poder, tan bajo, perdón, como para poder seguir consiguiendo compradores. Esto desencadenó esta burbuja tecnológica. Y finalmente, Gustavo, tenemos esta nueva crisis, que es la crisis subprime, consecuencia de hipotecas que no se pudieron pagar. Aquí es en donde quebró bancos como Lehman Brothers, la economía principalmente financiera de bancos fue seriamente afectada. Este es el panorama, Gustavo, desde 1930. ¿Qué te parece, Gustavo, esta situación económica de la economía mundial? Bueno, me parece muy interesante y vemos que cada cierto tiempo se repite un ciclo, ¿no? Obviamente en menor escala, pero si comparamos los 1970 por ahí con los 2000, vemos que la caída es parecida, son de un 50% aproximadamente, ¿no? Entonces vemos cómo se va repitiendo el ciclo a medida que pasan los años. Siempre hay un receso, como formando un escalón. Si vos lo miraras como una escalera, tú podrías ver
3 escalones, ¿sí? Y entonces Así es. tendría que venir otro escalón más adelante para seguir en esa escalera alcista, ¿no? En estas crisis económicas se han generado ondas de corrección que las vamos a denominar ABC. Son, Sí. en el análisis de ondas siempre se generan estas correcciones en 3 ondas. Una que le denominamos A, otra B y una C. Si tú te fijas, en esta época de 1930 se generaron igual 3 ondas, A, B, C. Posteriormente, en esta crisis se generó igual 3 ondas, A, B, C, y en la crisis de 1900, del año 2000 se generaron 3 ondas, el A, B, C. ¿Por qué sucede esto, Gustavo? Mira, la primera onda, la A, básicamente es de miedo. Entonces la gente tiene mucho miedo respecto a la bolsa. Acuérdate que en esta primera crisis de 1929, 1930, la gente tuvo miedo a perder sus ingresos, a perder su dinero. Generó esta caída, consecuencia del miedo. Lo mismo sucede en estas ondas que vimos más acá arriba. Por ejemplo, la .com fue algo muy similar. La gente tuvo miedo y generó esta onda. Posterior a esto viene una onda especulativa. Esta onda es en donde tú analizas que los precios están tan bajos y encuentras oportunidades de compra para invertir. Son inversiones que la gente hace, que la población hace, que las empresas hacen por los precios bajos que encuentran de sus acciones. Entonces, siempre se generan estas ondas. Primero una onda A de miedo, una onda B que es especulativa y una onda C. Esta onda C más tiene que ver con la realidad de la economía. Entonces, claro, en esta onda C, acuérdate, está la Segunda Guerra Mundial. Obviamente hay una realidad que no se puede negar. En esta onda C tenemos una realidad respecto al petróleo. La economía de los Estados Unidos principalmente no pudo afrontar una realidad en cuanto a los precios y a la escasez que existió. En esta onda C del año 2010 aproximadamente, desde el año 2007 al 2010, hubo una realidad financiera de que la economía no pudo afrontar el costo de las casas, en este caso de las hipotecas. Sí. Entonces, la historia se repite en estas gráficas de años, también a gráficas más pequeñas, a gráficas en diario o hasta en 4 horas, se repite lo mismo. Es algo bastante interesante, Gustavo, ¿qué te parece? Sí, muy interesante que en las 3 reflejan la realidad de lo que está pasando, y también en las 3 la onda A muestra el miedo, un miedo que se produce por diferentes factores, pero las 3 repiten una secuencia, es decir, vemos un ciclo repetitivo que constantemente se repite, y es bueno para aprender y entender en qué ciclo tal vez estamos viviendo, y entender cómo el pasado nos puede reflejar el futuro, y cómo podemos así aprender y poder tomar buenas decisiones en el futuro, ¿no? Vamos a ver esto, Gustavo. Te quiero presentar este análisis. Desde el último mínimo, que en este caso fue en 1932, hasta el siguiente mínimo, la bolsa creció un 1.200% aproximadamente. Esto te hablo desde 1932 hasta 1974. Casi 40 años, ¿no? Entonces, en este periodo, desde el mínimo hasta el mínimo, creció 1.200%. Y algo curioso es que desde este mínimo al siguiente mínimo, también creció aproximadamente 1.200% la bolsa desde 1974 más o menos hasta el año 2009. Algo interesante que bueno, no se lo podría asegurar obviamente, pero si es que proyectáramos este mismo crecimiento a esta zona y la topáramos con la línea de tendencia tal cual fue las ondas C,
en esta zona, estaríamos pensando que el SP500 repita este movimiento alcista y que el nuevo mínimo se encuentre en el año 2045. Esto es algo que no sé si es que lo lograremos ver, Gustavo. Claro. Más o menos es lo que los ciclos económicos van mostrando, ¿no? Es algo bastante interesante y fíjate que las ondas se repiten y se mantienen las tendencias, ¿no? Las tendencias no cambian. Aquí algo importante, si tú te fijas, no sé si se ve bien este triángulo que ahorita acabo de formar. Sí. Este triángulo es un impulso desde la onda C hasta el inicio de la onda A. Tenemos un impulso. Este impulso, Gustavo, tiene que tener la fuerza suficiente, este impulso, para que pueda romper los máximos. Mira, en esta época el máximo estaba en $30 aproximadamente. Entonces este impulso tiene que tener la fuerza suficiente para poder romper este máximo sin vacilar. Es decir, tiene que romperlo y traspasarlo. Esa es una de las características de estas ondas impulsivas, que rompen el máximo y se impulsan sin vacilarlo, lo traspasan. Entonces, mira, aquí tenemos esta onda impulsiva, después tenemos otra segunda onda impulsiva que nace aquí en esta onda C y que rompe este máximo sin problema y lo traspasa y lo supera sumamente potente. Y finalmente tenemos este nuevo impulso que podría ser un impulso que se prolongue hasta la zona en la que te había manifestado que los precios podrían llegar, hasta esta zona aproximadamente. Entonces, estamos al momento, Gustavo, en una zona impulsiva definitivamente. No estamos en una zona de recesión. Estamos metidos en un impulso actualmente que obviamente estamos viendo la gráfica en años, ¿no? Entonces es muy difícil decir que todo el tiempo y todos los días el SP500 va a seguir subiendo. Claro. Porque estamos mirando en una gráfica anual. Claro. Esto quiere decir que posiblemente en las siguientes semanas existan retrocesos, en los siguientes meses existan retrocesos, pero en general, en años, en una gráfica de años, estamos metidos en una onda impulsiva. Y una onda impulsiva fuerte que ha roto este máximo en los 1600 y que le está proyectando al precio mucho más arriba. Déjame mostrarte, Gustavo. En estos impulsos vemos pequeñas resistencias. Fíjate, en este impulso grande tenemos una resistencia. Se le puede ver porque son precios en donde se repiten, ¿no? Las resistencias siempre, tú te fijas, en donde los precios se repiten, retroceden, regresan, se mueven de una manera permanente, son las resistencias que se van generando. Entonces, aquí vemos dos clarísimas. Una en esta zona y otra en esta zona. Entonces, mira, Gustavo, en esta onda impulsiva que lo vimos inicialmente, tenemos dos áreas de resistencia. Una y dos, clarísimas. Después, en esta nueva onda impulsiva vemos igual, dos áreas de resistencia, una en esta zona y otra en esta zona. Y en esta nueva onda impulsiva vemos dos zonas de resistencia, 1 y 2. Ahora, esto nos da la pauta, Gustavo, para poder hacer un análisis de ondas. La teoría dice que siempre existen 5 ondas en un ciclo, 5 ondas. Eso es la teoría del análisis de ondas. Si es que nosotros nos fijamos en las resistencias que se han formado, podríamos intentar graficar estas ondas de esta manera. Desde este ciclo que concluyó en 1942 con la onda C, se formó una onda 1, 2 en la resistencia 3, 4 y 5. Clarísimo, 5 ondas en este impulso. Después tenemos en esta zona desde 1974, 5 ondas igual. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la actualidad
en la actualidad, se han formado dos resistencias, ¿no es cierto? Entonces tenemos la onda 1 en 2010 aproximadamente, la onda 2 en esta resistencia. Ahora podríamos estar concluyendo la onda 3 y iniciando la onda 4 para finalmente tener una onda 5 que nos lleve al punto en donde habíamos pensado que podría ser el máximo que podría llegar. Vamos a regresar. Exacto. Entonces, si es que, Gustavo, se pudiera proyectar de manera simétrica estas ondas, yo pensaría que actualmente estamos en una onda 4, estamos ya en una onda 4, y podría, después de esta onda 4, arrancar una onda 5, que nos lleve al punto máximo, seguramente a los 16,000, 17,000 dólares del S&P 500. Claro, estamos Ese hablando análisis, Gustavo, lo comparto contigo, con todos nuestros amigos del canal. Y coméntame, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué te parece esta realidad? Quería dejar claro como que estamos viendo esto en años. Esta gráfica es en años, es decir, el movimiento 3-4 de la onda 4, digamos. Estamos hablando de que puede ser en los próximos años. Bueno, esta onda que está aquí, la onda 3-4, esta onda, lógicamente puede durar un tiempo considerable. Acuérdate que tenemos que ver siempre el ABC. Tenemos que ver el ABC. Después que veamos el ABC, podríamos estar considerando que ya ha concluido ese ciclo y comenzar una onda 5 en este caso, ¿no? Sí. En años. Esto es años, ¿no? Eso, claro, lógico. Esto estamos hablando de años desde 1930 hasta el año 2040, 2050. Bueno, este es el análisis anual del S&P 500. Resulta bastante interesante, Gustavo, porque primero nos orienta en dónde estamos. Sí. Tenemos que saber en qué parte de la economía estamos. No estamos en una situación económica dramática como en esta época, ¿no? Esta época de 1920 fue una situación económica dramática. Imagínate una guerra, Segunda Guerra Mundial, fue terrible. En esta zona la crisis petrolera fue también terrible porque no existía la materia prima suficiente para la economía, los precios eran muy altos del petróleo para poder solventar la economía nacional de los Estados Unidos. Estaban en una guerra fría. Acuérdate también la época de la guerra de Vietnam. O sea, ni siquiera nos parecemos en lo más mínimo a esas crisis económicas en la actualidad. Yo creo que no estamos en una situación económica, ni siquiera como en esta época de la burbuja especulativa.com. No estamos en esa situación porque en esta época de la crisis especulativa de las tecnológicas, imagínate, Gustavo, ¿quién se le hubiera podido ocurrir pensar que Amazon o pensar que Google podía llegar a tener los productos y servicios que tienen ahora? Realmente fue una burbuja especulativa porque sus productos y servicios no daban para tener ese precio. No era el precio real. Y eso desencadenó esta caída catastrófica, ¿no? Claro. Y posteriormente la crisis económica subprime, en donde la renta de las hipotecas, obviamente, fue cayendo como un castillo de naipes. Entonces, no estamos en una situación parecida. La época del coronavirus nos ha afectado, sí, pero no lo veo de tal manera que puede generar una recesión económica que dure años. No, más bien yo creo que forma parte de unas correcciones. Fíjate aquí, en esta 3-4, que se generó en 1987, 88, son ondas que retroceden, se recuperan y siguen. Fíjate aquí, esta onda 3-4, una onda que retrocede, se recupera y sigue.
Entonces, pienso que estamos en una situación más o menos similar, en una onda 4 en donde el precio está retrocediendo, pero se va a recuperar y va a seguir, porque la economía de los Estados Unidos no se ha visto seriamente afectada. No veo una situación de recesión económica que me indique que puede durar años o décadas. Marty. Bueno, Gustavo y amigos, miren, ahora nos encontramos en el análisis del último impulso que ha tenido el S&P 500 desde el año 2009 hasta el año 2021. Y lo vamos a analizar bajo el mismo criterio que analizamos en una onda anual. Y primero vamos a fijarnos en las resistencias que se han formado. Entonces, podemos ver que tenemos una zona de resistencia en esta área desde el año 2010, más o menos, finales del 2010, hasta esta zona, que es 2012, tenemos una área de resistencia. Posteriormente tenemos otra área de resistencia en donde los precios se repiten y posteriormente tenemos esta última etapa. Esta onda grande que vemos aquí, esta caída, es la crisis del coronavirus. Esta es una onda impulsiva bastante grande que fue provocada por la crisis del coronavirus. Entonces, bajo el mismo criterio podemos identificar las ondas ABC. En esta zona tenemos una onda ABC, acá tenemos igual una onda ABC y acá tenemos una onda AB y nos falta todavía concluir con una onda C. Ese es un poco el criterio en el que nos estamos manejando ahora. Ahora, acuérdense que siempre las ondas se muestran en cinco ondas. Entonces, las ondas impulsivas, podríamos ver que esta primera onda impulsiva fue de este tipo. 1, 2, 3, 4, 5, iniciando en el año 2009 y concluyendo en el año 2011. Posteriormente, tenemos otra onda impulsiva que comienza en el año 2012 y concluye en el año 2015. Fíjense en las características de estas ondas. Acuérdense que siempre tiene que romper el máximo con fuerza. Es decir, los máximos tienen que ser rotos con fuerza para nosotros poder decir que estamos en una onda impulsiva. Finalmente tenemos esta onda impulsiva que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Es interesante ver que esta última onda, acuérdense que en gráfica anual nosotros podríamos estar iniciando una onda 4, ¿verdad? Entonces, hemos concluido ya aquí con esta onda 5, la onda 3 anual, prestando a iniciar esta onda 4 que sería anual. Entonces, pensaríamos que tenemos formada una onda A, B y nos faltaría una onda C. Siempre es importante lanzar líneas de tendencia. Mientras estas líneas de tendencia no sean rotas, no estamos en una tendencia bajista mientras esto no sea roto. Entonces, si nosotros tomamos el último punto mínimo con el último punto mínimo, que este fue la onda A, al haberse generado aquí un máximo, porque el S&P 500 rompió el máximo, entonces nuestra línea de tendencia está bien ubicada en este lugar. Si es que el S&P 500 no hubiera roto el máximo, tal vez nuestra línea de tendencia hubiera sido esta. Pero al haber roto el máximo, nuestra línea de tendencia se convierte en esta. Mientras el S&P 500 no rompa esta línea de tendencia para abajo, seguimos en tendencia alcista, Gustavo. Es decir, yo no vería motivo por el cual debemos dejar de pensar en que la renta variable es una mala opción. Inclusive, al romperse, tenemos una oportunidad más para que se recupere y ahí sí podría comenzar una recesión. Lo que sí es que en el mediano y corto plazo podemos entrar en una onda C, ¿no? Y ahí puede haber un retroceso interesante, ¿no? Entonces hay que ir analizando también más de cerca para ver cómo
en qué tiempo, cada vez, es decir, analizamos el bosque y ahora nos vamos acercando a los árboles y a las hojas y vamos bajando el espectro, ¿no? Pero claramente vemos que sigue alcista y que solamente puede llegar a ser un retroceso que puede ser profundo, pero no tanto como lo visto en marzo de este año, ¿no? Del 2020. Así es. Yo pensaría que una zona muy fuerte en donde el precio va definitivamente a detenerse es esta zona que está demarcada con la línea de tendencia. Entonces, si es que se genera esta onda C, el precio va a detenerse con esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia va a ser una barrera muy fuerte para el precio. Habría que esperar a ver cómo llega. Si es que este precio es roto con fuerza hacia abajo, o de lo contrario, si es que se detiene y hace digamos, un movimiento lento en esta zona, entonces pensaría que nuevamente se va a recuperar. Pero ahora, vemos que en esta perspectiva de la onda C, estamos hablando de un año o más. Así es. Sí, o sea, ahorita estamos más diciembre de 2020 y gráficamente esto se ve para diciembre de octubre de 2021. Sí. Podría darse el caso de una onda bajista, lógicamente ya vista en diario, que podría generar esta caída. Ahora, un poco está compatibilizado con lo que habíamos hablado en anual, ¿no? La onda A es una onda de miedo. Nadie puede negar que la onda A, esta onda que se generó por el coronavirus, fue una onda de miedo. O sea, eso es clarísimo. La gente tuvo miedo y generó este pánico en ventas. Después, esta onda B ha sido una onda en donde la gente ha visto una oportunidad para invertir y se ha generado mucha especulación. Eso es clarísimo y es innegable que el precio de las acciones actualmente son causa de una especulación. Sí. Eso es innegable, porque tenemos que reconocer que la economía se ha visto un poco afectada por fuentes de trabajo, las empresas no han producido lo mismo. Entonces va a llegar fin de año, Gustavo, con los resultados de los rendimientos de las acciones de las empresas y nos vamos a dar cuenta de la realidad. Posiblemente hay empresas que no puedan pagar sus créditos y nos vamos a encontrar con la realidad de la onda C. Esta onda C nos va a decir la realidad de lo que ha sucedido en esta crisis del coronavirus. Entonces tiene mucha coherencia, ¿no? Mucha lógica, mucha coherencia, claro. Pero uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe, el mercado muchas veces es impredecible, pero yo esperaría que en los siguientes meses tengamos una onda bajista en el S&P 500. No significa, y ojo esto, Gustavo, y a todas las personas que nos miran, no significa que todos los activos van a caer. Eso no significa. Más bien puede ser oportunidades en varios activos que tienen movimientos contrarios al S&P 500. Acuérdate que hay activos refugio, hay activos que seguramente se van a ver afectados por obviamente esta caída, pero otros beneficiados. Este crecimiento, Gustavo, que vemos en gráfica semanal, mucho tiene que ver con el crecimiento que han tenido las tecnológicas, ¿no? Entonces, el S&P 500, básicamente su corazón, llamémoslo así, o la mayor cantidad de fuerza que tiene el S&P 500 está dado por las grandes compañías tecnológicas. Estamos hablando de compañías como Apple, como Microsoft, como Google, Facebook, Amazon. Eso compone al S&P 500 en su mayor magnitud. Entonces estas compañías se han beneficiado mucho de esta pandemia y han llegado a niveles un poco especulativos, llamémoslo así. Podríamos decir una pequeña burbuja que se ha formado en su precio,
Y esas son las que van posiblemente a desencadenar esta caída de la onda C, pero las otras seguramente van a poderse ver fortalecidas. La economía industrial, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con aspectos industriales, el tema del petróleo, el tema de la minería, el tema de las aerolíneas, por ejemplo, el tema del turismo, posiblemente se vea beneficiado. Entonces, mi apuesta es a que las compañías, principalmente tecnológicas, van a ser las que van a generar esta onda C. Los activos relacionados a la industria van a continuar su tendencia alcista. Un poco esa es la idea que podríamos hacernos para los siguientes meses. Ahora, vamos a ver en gráfico diario. Volver conmigo. ¿A dónde? De vuelta al futuro. Ahora nos encontramos entonces en la gráfica diaria y esto estamos desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2020, prácticamente un año de gráfica. Podemos ver esta caída dramática de la bolsa que fue el coronavirus, pero finalmente que se recuperó en una figura tipo B. Esta es una clásica figura de recuperación de los crash bursátiles en una forma de V. Tal como lo hemos visto en las ondas anuales, en las ondas semanales, también en los gráficos diarios se repite la misma formación, Gustavo. Mira, tenemos áreas de resistencia, de congestión de precio. Una tenemos en esta zona, posteriormente tenemos en esta zona otra. Dentro de esta zona de congestión podemos ver una formación en ABC. Acá también tenemos otra zona de congestión, podríamos también marcarla como A, B, C, y acá tenemos otra, un A, B, C. Es interesante, Gustavo, porque esta la vamos a eliminar porque creo que forma parte de la onda impulsiva. Es interesante porque aquí nos podemos fijar estas ondas de retroceso o de corrección están organizadas de tal manera que entre una y la otra existe una onda impulsiva fuerte. Un momento, Doc, ¿de qué está hablando? Bueno, Martín, aquí nos vamos a los días, al gráfico de días, y miramos desde septiembre en adelante, podemos ver una formación acá ABC, ¿sí? Podemos ver una formación de ondas ABC. Y algo muy interesante que está formando es que si tirábamos una transversal desde el punto 0 pasando por el punto B, podemos formar una resistencia. Mira aquí, forma una resistencia donde ella se soporta 2 o 3 días y vuelve otra vez a irse alcista, ¿no? Formando tal vez lo que puede ser la onda 1, porque soportó en esta resistencia y siguió subiendo. Ahora a mí me gustaría entrar más dentro de ella e irnos a 4 horas. Vámonos a 4 horas y aquí en 4 horas vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver qué está formando en su onda alcista. Vemos que cuando formó al ABC puede haber formado esta onda 1, soporta aquí en esta transversal formando la onda 2 y aquí crea la onda 3, donde está creando todavía la onda 3, ¿sí? Y después puede crear esta onda 4. Si vamos aquí, vemos que aquí justamente en esta onda 1, donde ha formado la onda 1, se está soportando. Si ella rompiera este valor de los 3640 por ahí, entonces ya rompería esta formación de onda y crearía otra cosa totalmente diferente, ¿no? Vemos aquí en este sector de los 3648 a los 3670, más o menos, donde puede formar su onda 4. Este momento es crítico, ya que si ella
el día, la próxima semana, es decir, a partir de diciembre 15, ella sigue bajando, entonces rompería esta formación de ondas y aquí ya se crearía otra cosa diferente. Ahora, terminó el viernes alcista y muestra como que va a seguir subiendo, entonces tal vez esto habría que modificarlo un poquito más hacia aquí. Sí. Interesante lo que tú dices, Gustavo, porque acuérdate que históricamente el SP500 en la época de fin de año y de Navidad es generalmente alcista, porque hay mucho interés de la gente en comprar, en comprar regalos, siempre existe un ambiente de calma, ¿no? Sí. Yo no recuerdo, al menos desde que yo soy niño, que tenga una Navidad con una situación de crisis, más bien como que hay una tregua mundial, sí, y la gente como que se apacigua mucho en la época de Navidad. Entonces sí, la época de Navidad, fin de año, es una época históricamente alcista y pienso que no puede ser seguramente no va a haber esa gran diferencia este año, ¿no? Sí, yo veo también que está alcista, hoy por hoy está alcista y vamos a subir a máximos históricos, 3.700 puede llegar, y después sí, ya a fin de año, pasando fin de año, podríamos tener un retroceso, y ya tirar esta onda 5. Si nos vamos a 2 horas, acerquémonos un poquito más a 2 horas y analizamos dentro de esta onda 3-4, vamos a ver este movimiento. Movimiento 1, 2, movimiento 3, 4. Aquí es donde esta ha cambiado también. Eso coincide, la onda 5 te coincide con fin de año, ¿no? Con fin de año, exactamente, con el fin de año. Entonces estaríamos haciendo dentro de la onda 3 de 4 horas, en el gráfico de 4 horas, la onda 5 en el gráfico de 2 horas. Estas son las perspectivas, en mi opinión, a un corto plazo, digamos, a este último mes, ¿no? Lo que podríamos esperar a este último mes. Tiene mucha coherencia, Gustavo. Me gusta ese criterio tuyo. Me gusta porque definitivamente la gente se va a calmar mucho en fin de año. Y acuérdate, cuando hay calma, hay espíritu alcista. Entonces la gente va a invertir y va a hacer que los precios suban. Pero después nos vamos a encontrar con la realidad, sí, de los resultados de las empresas de fin de año. Sí. Y ahí es en donde yo creo que nos vamos a dar, como se dice, el balde de agua fría. Vamos a ver la realidad. Vamos a ver la realidad y seguramente entremos en esta onda C semanal que habíamos hablado hace un momento. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con esta análisis del S&P 500 histórico y viendo el final. Un final de año creemos alcista y para terminar el año alcista y tener mucha precaución para el próximo año, ¿no? Con el comienzo del próximo. ¿Y qué vas a hacer, Gustavo, con tus inversiones en fin de año? ¿Las vas a vender? ¿Las vas a mantener? ¿Cuál es es una buena pregunta. Yo vendería y volvería a comprar, ¿no? Es decir, siempre estar activo, siempre estar comprando, pero hay que tomar ganancias. Todo dependerá de qué acciones. Hay acciones que las cuales uno puede tomar ganancias y hay acciones que no, que uno puede dejarlas, ¿no? Porque todavía no han madurado lo suficiente. Pero en varios activos yo sí estoy en perspectiva de vender cuando llegue a ese pico máximo de fines del año, para tomar ganancias y poder invertir en otras, ¿no? Es decir, que cuando los máximos sean rotos de la onda 3 que tú lo has dibujado en este momento, podría ser una oportunidad para tomar ganancias. Sí. Me parece muy interesante. Y sabes que hay un segundo video que tenemos que hacer sobre el VIX. Y yo creo que
el VIX también nos puede ayudar un poco a orientarnos mejor en el lugar que nos encontramos en el mercado. Pero excelente tu análisis, Gustavo, yo lo comparto. Creo que tenemos todavía mercado alcista las siguientes semanas, 2 o 3 semanas, hasta fin de año por lo menos. Y bueno, después nos vamos a encontrar con la dura realidad de los resultados de las empresas. Sí, sí. Así que bueno, esto fue todo, queridos colegas. Estamos viéndonos en un próximo video. Gracias por tu colaboración, gracias por tus comentarios y gracias, Martín. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigos. ¿Qué nos pasará en el futuro? ¿Vamos a convertirnos en idiotas? No, Martín.